¿Y si hubiera una brecha temporal prehistórica que nadie puede explicar? Imagina la cronología de la Tierra como un inmenso rompecabezas armado con piezas de billones de años, donde cada fósil y cada beta mineral cuenta el relato de un mundo en constante transformación. Los científicos nos pintan un panorama ordenado, desde las primeras bacterias en charcos primordiales hasta el surgimiento de bestias colosales, con continentes que se desplazan como hojas en un río lento. Sin embargo, emergen irregularidades que rompen esta armonía. Segmentos de estratos que se desvanecen sin rastro, silencios en el archivo fósil donde deberían bullir pruebas de saltos vitales, y configuraciones planetarias que sugieren un olvido intencional en las profundidades del pasado. ¿Y si este intervalo remoto no estuviera meramente enterrado, sino arrancado por cataclismos cósmicos, creando un abismo de 800 millones de años donde la vida primitiva debió haber grabado su paso? ¿Acaso este silencio apunta a un borrado ancestral del planeta, borrando no solo sedimentos y reliquias, sino el vínculo completo entre formas básicas y el estallido de la biodiversidad? Esta noche, exploraremos el misterio de esa ruptura enigmática en el tiempo primitivo que desafía si nuestro globo ha disimulado eras de caos y renacimiento mucho antes de que los ancestros humanos emergieran en el horizonte. ¿Has escuchado de otras fisuras inexplicables en el legado terrestre o intuyes algún lapso olvidado que oculte enigmas parecidos? Compártelo en los comentarios, suscríbete y dale a me gusta para desenterrar más verdades que los expertos nos han ocultado. Es uno de los rompecabezas más intrigantes en la saga de nuestro mundo. La Tierra, esta esfera de 4.500 millones de años que danza en la inmensidad cósmica, ha conservado un testimonio asombroso de su trayectoria, inscrito en capas de piedra sedimentaria, cada una como un folio en el tomo más extenso jamás compuesto. La epopeya de erupciones ígneas y mares ancestrales, de seres que surgieron y se extinguieron, de periodos helados y etapas tórridas, todo guardado con una precisión cautivadora. Pero aquí radica lo perturbador. En el núcleo de este relato, falta un episodio, no un mero párrafo. Un tomo completo. Más de 800 millones de años de la crónica terrestre, simplemente disipados, evaporados. Como si una entidad universal hubiera blandido un corrector astral y suprimido una cuarta parte de la existencia íntegra de nuestro orbe. La narración inicia en un sofocante mediodía de julio de 1894. La revolución industrial bullía en Europa. Los primeros automóviles ronroneaban en calles empedradas, y en las áridas extensiones de un desierto inexplorado en el sur americano, una geóloga visionaria llamada Isabella Rivera estaba por toparse con uno de los arcana mejor resguardados de la disciplina. Rivera no tenía previsto hallarse allí. Debería haber estado en la Universidad de Buenos Aires, dictando lecciones sobre minerales a estudiantes que tal vez desdeñaban las piedras y cristales. Pero Rivera era excepcional. Había perdido la movilidad en una pierna tras un derrumbe en una mina anterior, mas eso no la disuadió de su pasión por el sur andino. Armó su propia odisea, recolectando donativos y aliados para lo que muchos tildaban de empresa descabellada. El esquema era sencillo: rastrear el curso del río Loa hasta su fin, mapeando la geología en ruta. El obstáculo era que nadie conocía el destino de ese río. Toda la cuenca del Atacama era un vacío en los cartogramas, un dominio virgen y desconocido. 9 exploradores en 4 mulas cargadas. Eso era cuanto poseía Rivera. Sin brújulas electrónicas, sin radios, sin patrullas de auxilio al acecho. Solo 9 almas, 2 meses de víveres, y el anhelo de rellenar el último hueco en el mapa sudamericano. Lo que desenterraron alteraría para siempre lo que suponíamos del ayer de nuestro globo. Mientras Rivera y su fatigado grupo avanzaban más hondo en lo que luego se denominaría la fisura de Atacama, observó algo insólito. Las formaciones rocosas no eran solo cautivadoras, narraban un cuento, y como hábil geóloga, Rivera sabía interpretarlo. Piedras vetustas en las bases, piedras recientes en las cumbres, cada nivel encarnando millones de años de la odisea terrestre, amontonados como páginas en un volumen. Pero entonces avistó algo que la inmovilizó. Allí, revelada en las murallas del valle como una llaga en el semblante del tiempo, había una raya.
una raya impecablemente horizontal donde dos clases de piedra radicalmente disímiles convergían. Bajo la raya, piedras cristalinas primordiales, contorsionadas por energías inconcebibles, sombrías y enigmáticas. Sobre ella, niveles paralelos de piedra sedimentaria que lucían casi contemporáneos en contraste. Rivera observaba lo que los geólogos denominan una discordancia cronológica, un brinco en el legajo geológico donde piedras arcaicas contactan con jóvenes sin intermedio. Las discordancias son comunes en geología. Corrientes fluviales erosionan depósitos. Masas heladas raspan estratos. Elevaciones se desintegran hasta el vacío, pero esta discordancia era diferente. Era titánica. Rivera computó los datos y las cifras no cuadraban. Las piedras bajo la raya eran vetustas más allá de lo imaginable, algunas remontándose a más de 1.200 millones de años. Las de arriba eran notablemente más juveniles, cerca de 400 millones de años. Eso denotaba un vacío de 800 millones de años justo frente a sus ojos. 800 millones de años de lapso extraviado donde deberían yacer niveles y niveles de piedra relatando qué le acaeció a la Tierra en esa inmensa extensión primigenia. Era como si alguien hubiera empuñado una navaja y extirpado 800 millones de años del centro de la biografía terrestre. Rivera la nombró la fisura de Atacama. Y cuanto más la escudriñaba, más arcana se tornaba. No era un suceso regional. A medida que geólogos indagaban otras zonas del orbe, detectaban lo idéntico. El mismo salto temporal, los mismos 800 millones de años ausentes, en Australia, en Groenlandia, en India, dondequiera que escrutaran indicios de este pozo colosal en el recuerdo terrestre. Pero, ¿cómo se extravían 800 millones de años? ¿Qué podría obliterar tanto de la crónica planetaria? La inicial pista brotó al captar que encarnaban esos años desaparecidos. Referimos la era mesoproterozoica, un lapso en que la Tierra padecía las mutaciones más radicales de su ser. Fue cuando se forjaron las primeras estructuras celulares intrincadas, cuando el nitrógeno comenzó a saturar la atmósfera, cuando la vida ensayaba sus iniciales andares titubeantes hacia la sofisticación. Y toda esa crónica, todos esos avances vitales pivotales, desvanecidos del legajo pétreo, era como pretender captar el ascenso de la sociedad humana, pero sin grimorios, rollos o fragmentos inscritos desde el alba de la labranza hasta el barroco. Tendrías grabados rupestres por un flanco, y Cervantes por el otro, sin nada que dilucide la transición. Por más de un siglo, los geólogos han pugnado por desentrañar este enigma. ¿Qué sucedió con esos años? ¿A dónde migró toda esa piedra? ¿Desgaste? ¿Efusiones ígneas? ¿Un desastre mundial? Las hipótesis han emergido y declinado, cada una intentando esclarecer cómo se disipan 800 millones de años de crónica terrestre. Pero aquí es donde el relato se torna realmente cautivador, porque resulta que la fisura de Atacama no versa solo sobre piedra ausente. Versa sobre lapso extraviado en uno de los intervalos más decisivos de la saga terrestre. Los 800 millones de años que se volatilizaron coinciden casi con precisión con uno de los fenómenos meteorológicos más intensos que nuestro orbe ha soportado. Un lapso en que la Tierra se transmutó en un erial abrasado envuelto en tormentas de polvo de polo a polo. Un lapso que los expertos llaman Tierra Desierto Infierno. Visualiza esto. Hace 900 millones de años, la Tierra no se asemejaba en nada a la bola celeste que conocemos. En su lugar, evoca una esfera ocre surcando el vacío, toda su faz tapizada de arena hasta 1 kilómetro de grosor, los mares evaporados por completo, los continentes sepultados bajo dunas que hacían que el actual Sahara pareciera un arenal. Temperaturas tan sofocantes que incluso en los polos, donde debería haber sido templado, el polvo nunca cesaba. No era un periodo seco cualquiera. Era el periodo seco que los eclipsaba a todos. Un secamiento planetario hondo que perduró decenas de millones de años, y acaeció justo en el meollo de esos 800 millones de años extraviados. ¿Podría la Tierra Desierto Infierno ser la llave? ¿Podrían esas tormentas arenosas colosales haber barrido eras completas de piedra, pulverizándola y diseminándola por vientos globales? Explicaría el instante.
Explicaría la universalidad de la fisura. Explicaría cómo se extravían 800 millones de años de crónica geológica de un plumazo. Por décadas, esta fue la conjetura dominante. Las dunas de la Tierra desierto-infierno habían arenado el orbe entero, eliminando estrato tras estrato de piedra y dejando la fisura como una marca. Era refinada. Sencilla. Lo esclarecía todo. Solo había un contratiempo. Probablemente erraba. La primera grieta en la conjetura de la Tierra desierto-infierno provino de un sitio imprevisto. No de dunas o sequías, sino del núcleo candente y profundo de nuestro orbe, de la dinámica de placas y el ballet pausado e inexorable de las masas terrestres mientras se desplazan por la faz terrestre, de la captación de que hace 900 millones de años, las tierras no estaban dispersas como ahora. Estaban aglutinadas en un megacontinente descomunal llamado Kenorland. Kenorland era algo sin paralelo en la Tierra contemporánea. Evoca tomar todas las masas terrestres, todas las islas, y compactarlas en una sola enormidad circundada por un océano vasto y singular. Ese era Kenorland, un megacontinente tan amplio que tomaría años recorrer de orilla a orilla, tan ponderoso que modificaba el propio clima del orbe. Pero los megacontinentes no perduran eternamente. Se fusionan, coexisten por unos cientos de millones de años, y luego se fragmentan en un proceso tan feroz que hace que los sismos más potentes de la historia parezcan vibraciones. Y hace unos 850 millones de años, justo en el centro de esos 800 millones de años extraviados, Kenorland inició su desgarro. ¿Qué sobreviene cuando un megacontinente se disgrega? No es como rasgar un pergamino. Es más como destrozar un enigma colosal de piedra fundido por calor y compresión inimaginables. El proceso engendra energías tan inmensas que erigen sierras enteras y luego las derruyen. Crea fisuras de miles de kilómetros que se convierten en mares. Provoca efusiones ígneas que minimizan cualquier registro histórico, y expone amplias zonas de piedra arcaica al desgaste por primera vez en cientos de millones de años. Mientras que Kenorland se fragmentaba, trozos enormes del vetusto megacontinente se alzaron, forjando cordilleras que harían que los Andes parecieran lomas. Pero las sierras no duran perpetuamente. Una vez al descubierto, el desgaste inicia su faena implacable. Lluvia, brisa, hielo y corrientes las desmenuzan partícula a partícula, transportando los detritos a mares distantes. La disgregación de Kenorland creó condiciones ideales para un desgaste masivo a una escala jamás vista antes ni después. Rostros pétreos recién desvelados que se extendían por miles de kilómetros, sin flora para anclar el suelo, porque las plantas terrestres elaboradas aún no habían surgido. Turbulencia climática mientras la disposición de tierras y mares se transmutaba por completo, y cientos de millones de años para que el desgaste operara. ¿Podría la disgregación de Kenorland esclarecer la fisura de Atacama? ¿Podría el desgarro de este megacontinente vetusto haber esculpido 800 millones de años de la crónica terrestre? El instante era ideal, la magnitud, apropiada. Y explicaría por qué la fisura se manifiesta en todo el orbe, pero no idénticamente en cada sitio. Pero aún persistía un dilema. ¿Cómo demuestras algo que acaeció hace casi 1 billón de años? ¿Cómo localizas indicios de desgaste que eliminó las mismas piedras que lo contendrían? La respuesta surgió de una fuente improbable, de granos minúsculos de un mineral llamado apatita, escondidos en las profundidades de las piedras que resistieron la fisura. La apatita es como una cápsula cronológica geológica. Es asombrosamente resistente al calor, la compresión y la degradación química. Contiene vestigios de torio que se transmutan en helio a un ritmo exacto, convirtiéndola en un reloj geológico impecable. Pero la apatita narra más que la antigüedad de las piedras. Al solidificarse desde las altas presiones en la corteza terrestre, atrapa átomos de argón en su red cristalina. Midiendo cuánto argón ha huido de cristales de apatita durante millones de años, los expertos determinan cuándo se estabilizaron y cuán velozmente. Este método, llamado barocronología, es como leer la historia presurizada de las piedras. Indica cuándo un fragmento de piedra sepultado en la corteza fue elevado a la superficie, donde las presiones son menores.
En otras palabras, cuando el desgaste quitó los estratos superiores. Cuando los expertos aplicaron barocronología a piedras de la fisura alrededor del mundo, hallaron algo pasmoso. Todas exhibían indicios de estabilización rápida, justo cuando Kenorland se disgregaba, como si cantidades masivas de piedra superior hubieran sido arrancadas de golpe, exponiendo las arcaicas a presiones menores cerca de la superficie. Los indicios apuntaban a una deducción impensable décadas atrás. La fisura de Atacama, este pozo colosal en el recuerdo terrestre, no fue provocada por tormentas arenosas de un periodo seco raspando la piedra. Fue instigada por el cataclismo de disgregación de un megacontinente que existió cuando nuestro orbe era joven, extraño y totalmente disímil al mundo que habitamos. Pero esta revelación suscitaba interrogantes aún mayores. Si la disgregación de Kenorland forjó la fisura, ¿qué más podría haber instigado? ¿Cuáles fueron las repercusiones de obliterar 800 millones de años de crónica terrestre? ¿Y qué nos revela esto de las energías ocultas que modelan nuestro orbe a lo largo del tiempo geológico? Las respuestas resultarían aún más asombrosas de lo concebido. Las repercusiones comenzaron con el clima. Cuando un megacontinente del calibre de Kenorland se disgrega abruptamente, no solo muta la geología del orbe, muta todo. Corrientes marinas que circularon en patrones idénticos por cientos de millones de años se obstruyen por nuevas sierras o se abren por grietas frescas. Configuraciones climáticas estables por eones se alteran mientras tierras derivan a posiciones novedosas. La química misma de los mares cambia con efusiones ígneas masivas, inyectando gases sin precedentes en la atmósfera. Pero la repercusión más intensa fue el calor. Un calor inconcebible, devastador. La crónica del intervalo abrasado de la Tierra inició en los años 80, cuando un geólogo audaz llamado Javier Torres examinaba piedras muy vetustas en Bolivia. No eran piedras ordinarias. Contenían granos ferrosos diminutos congelados en el tiempo, como termómetros apuntando a la dirección del antiguo flujo térmico terrestre. Estudiando estas firmas térmicas, Torres podía determinar dónde se formaron esas piedras cientos de millones de años atrás. Lo que encontró no cuadraba. Las piedras mostraban indicios claros de actividad desértica, marcas y ondulaciones dejadas por dunas masivas, bloques depositados en medio de lagos que deberían haber sido húmedos, las huellas inconfundibles de vientos y arenas movedizas. Pero según los indicios térmicos, estas piedras se formaron cerca de los trópicos, la parte más húmeda y fértil del orbe. ¿Cómo obtienes dunas en los trópicos? Torres se percató de que solo había una explicación lógica. Las dunas no estaban solo en los trópicos, estaban en todas partes. El orbe entero había sido cubierto de arena de polo a polo, creando lo que llamó tierra desierto infierno. La noción era tan osada que parecía absurda. Un orbe completamente arenado. Arena tapizando mares desde la superficie hasta el fondo. Dunas extendiéndose de la Patagonia a Siberia. Sonaba a fantasía científica, pero los indicios se acumulaban. Depósitos desérticos en zonas polares. Formaciones pétreas extrañas explicables solo por mantos de arena de miles de metros. Firmas químicas en piedras arcaicas que apuntaban a mares sellados. Y el instante era ideal. Las sequías de tierra desierto infierno ocurrieron entre 800 y 700 millones de años atrás, justo en el meollo de esos 800 millones de años extraviados, cuando se esculpía la fisura. La conjetura ganó vigor en los 92.000 mientras más indicios se apilaban. Geólogos localizaron depósitos desérticos en todos los continentes. Evidencia de que los mares se habían aislado completamente de la atmósfera, sellados bajo una capa de polvo global. Firmas químicas que sugerían un secamiento hondo que perduró decenas de millones de años. Era la explicación impecable para la fisura. Cuando mantos de arena de kilómetros cubrieron cada tierra, barrían, pulverizaban y dispersaban todo a su paso. Sierras arcaicas se reducían a nada. Billones de toneladas de piedra se convertían en granos y eran arrastrados por vientos desérticos. Durante millones de años de barrido, eras geológicas enteras podían obliterarse. La conjetura de tierra desierto infierno lo esclarecía todo.
la universalidad de la fisura, el instante, la magnitud de la piedra extraviada. Era refinada, intensa, y tenía lógica científica impecable. Solo había un pequeño contratiempo. Cuanto más escrutaban los expertos la tierra desierto-infierno, más se daban cuenta de que no era tan simple como un orbe arenado barrendo 800 millones de años de crónica. Las iniciales dudas provinieron de modelos climáticos computarizados. Al simular un secamiento total, tropezaron con un enigma. Una vez cubierto de arena, el orbe debería haber permanecido así eternamente. La arena refleja el calor solar de vuelta al vacío en lugar de absorberlo. Más arena significa más calor. Más calor significa más arena. Es un ciclo descontrolado, que debería haber convertido la Tierra en un desierto perpetuo, dejándonos como un yermo abrasado surcando el vacío. Pero la Tierra, obviamente, no se quedó arenada. Algo quebró el polvo. Algo enfrió el orbe lo suficiente para restaurar los mares y disipar las dunas. La explicación más probable eran las lluvias. Incluso en el secamiento más hondo, las evaporaciones seguirían inyectando vapor de agua en la atmósfera. Con mares sellados bajo arena, no habría forma de remover ese vapor del aire. Durante millones de años, se acumularía hasta niveles que crearían un efecto invernadero inverso, enfriando el orbe lo suficiente para romper el polvo. Pero al calcular cuánto tardaría, surgió otro dilema. Debería haber tomado al menos 15 millones de años para que el vapor se acumulara lo necesario. Sin embargo, los indicios geológicos sugerían que algunas sequías terminaron mucho más veloz, posiblemente en solo unos millones de años. Luego estaban las piedras rodantes. Eran bloques en sedimentos marinos arcaicos, aparentemente soltados por dunas derretidas, pero algunas se hallaban en niveles que representaban el clímax de la sequía de tierra desierto-infierno, cuando el mar debería haber estado completamente arenado. ¿Cómo obtienes dunas en un mar totalmente seco? Cuanto más examinaban los geólogos, más intrincada se volvía la imagen. Tal vez la tierra no se secó por completo. Tal vez había bolsas de agua abierta incluso en el apogeo de la sequía. Tal vez el polvo avanzó y retrocedió múltiples veces, creando un patrón complejo de secamientos y humedecimientos en lugar de un simple secamiento global. Y tal vez, solo tal vez, la tierra desierto-infierno no fue responsable de la fisura. Después de todo, el progreso vino de una dirección inesperada. No del estudio de arena o dunas, sino del frío, específicamente la historia fría de las piedras usando esos granos de apatita y sus átomos de argón atrapados. Al aplicar barocronología a piedras de distintas partes del mundo, encontraron algo que no encajaba con el modelo de tierra desierto-infierno. Los eventos de estabilización que forjaron la fisura no ocurrieron todos simultáneamente. En cambio, sucedieron en olas extendidas por cientos de millones de años. Algunas áreas mostraban desgaste masivo, empezando tan temprano como 1000 millones de años atrás. Otras, el evento principal alrededor de 800 millones de años. Aún otras, tan tarde como 600 millones de años. Si dunas de tierra desierto-infierno hubieran barrido toda la piedra extraviada, esperarías indicios de desgaste simultáneo en todas partes. Pero no era eso lo que mostraban las piedras. Mostraban un patrón complejo de eventos erosivos en tiempos y lugares distintos, como si un proceso masivo y prolongado esculpiera lentamente los 800 millones de años extraviados, fragmento a fragmento. El proceso no era sequía. Era algo aún más poderoso y duradero. Era el nacimiento y muerte de sierras a una escala que minimiza cualquier cosa en la Tierra actual. Cuando se forman megacontinentes, no se unen como masilla. Chocan con fuerza tremenda, creando sierras que se extienden por miles de kilómetros, y alcanzan alturas que hacen que los Andes actuales parezcan colinas. Las montañas Laurentia, formadas durante el ensamblaje de Kenorland, podrían haber sido la cadena más grande en la historia de la Tierra, extendiéndose desde lo que hoy es Chile hasta Escandinavia. Pero cuando los megacontinentes se rompen, esas sierras masivas se convierten en blancos para desgaste a escala sin precedentes. El proceso de disgregación crea elevaciones y grietas enormes,
exponiendo vastas cantidades de piedra arcaica al desgaste por primera vez en cientos de millones de años. Y como esto ocurría antes de que evolucionaran plantas terrestres, no había nada para unir el suelo, sin raíces para prevenir desgaste, sin vegetación para ralentizar el trabajo incansable del viento y la lluvia. Imagina sierras del tamaño de las cordilleras, los Pirineos y los Urales combinadas, sin árboles, sin pastos, sin liquen, nada verde para protegerlas de los elementos. Solo piedra desnuda expuesta a cientos de millones de años de lluvia, brisa y cambios de temperatura. El desgaste habría sido catastrófico. Mientras que Norland se desgarraba, creó condiciones de tormenta perfecta para el desgaste. Elevaciones masivas expusieron billones de toneladas de piedra arcaica al desgaste. Nuevos valles de rift proporcionaron caminos para que el agua llevara los detritos erosionados. Patrones climáticos cambiantes, causados por la reposición de continentes y océanos, pudieron generar tormentas más intensas y oscilaciones de temperatura más drásticas. Y no ocurría solo en un lugar. Mientras el megacontinente se rompía, diferentes piezas se elevaron y erosionaron en momentos distintos, creando el patrón complejo de eventos de estabilización que los geólogos hallaban en los datos de barocronología. Primero, una región se elevaba y perdía sus capas superiores. Luego otra. Durante cientos de millones de años, vastas áreas de Kenorland fueron esencialmente desolladas, con kilómetros de piedra desgastados y arrastrados a los océanos. Pero había más en la historia que mero desgaste mecánico. La disgregación de Kenorland también desencadenó cambios químicos masivos en océano y atmósfera que pudieron acelerar el desgaste de formas inesperadas. Cuando megacontinentes se rompen, no solo crean nuevas sierras, también provocan efusiones ígneas masivas mientras magma caliente sube para llenar las grietas. Estas efusiones inyectan cantidades enormes de dióxido de azufre y otros gases en la atmósfera, alterando la química de la lluvia y volviéndola más corrosiva. La lluvia corrosiva disuelve la piedra mucho más efectivamente que la normal, acelerando el desgaste químico. Al mismo tiempo, el proceso de disgregación expone vastas cantidades de piedra fresca al desgaste químico por primera vez. Cuando ciertos tipos de piedra, particularmente ricos en minerales como piroxeno y hornblenda, se exponen al agua y dióxido de azufre, sufren reacciones que consumen dióxido de azufre atmosférico a escala de megacontinente rompiéndose. Este proceso puede remover cantidades enormes de dióxido de azufre de la atmósfera. Menos dióxido significa clima más seco. Clima más seco significa más formación de dunas. Más dunas significa más desgaste físico, mientras vientos raspan y muelen el paisaje. Es un bucle de retroalimentación que pudo haber acelerado dramáticamente el proceso erosivo. El resultado fue un evento erosivo planetario sin igual en la historia de la Tierra. No solo vientos barrendo piedra, sino una interacción compleja de fuerzas tectónicas, actividad ígnea, cambio climático y desgaste químico, todo colaborando para esculpir cientos de millones de años de historia geológica. Diferentes partes del antiguo megacontinente se vieron afectadas en tiempos y maneras distintas, creando el patrón complejo de piedra extraviada que vemos en la fisura hoy. Algunas áreas se elevaron y erosionaron temprano en el proceso. Otras permanecieron enterradas bajo sedimento por millones de años antes de exponerse. Aún otras experimentaron ciclos múltiples de entierro y erosión, mientras la compleja danza de disgregación continental se desarrollaba a lo largo del tiempo geológico. La escala era casi incomprensible. Sierras enteras, algunas más grandes que cualquier actual, reducidas a nada. Billones de kilómetros cúbicos de piedra molidos y arrastrados a los océanos. Formaciones geológicas que tomaron cientos de millones de años en formarse, borradas en lo que geológicamente es un instante. Y cuando terminó, cuando la disgregación de Kenorland se completó y los fragmentos derivaron para formar nuevos continentes y océanos, lo que quedó fue una marca en el rostro del tiempo mismo, un vacío en el recuerdo de la Tierra donde 800 millones de años de historia deberían haber estado. Pero la historia no acaba con erosión y piedra extraviada. Porque la disgregación de Kenorland y la creación de la fisura tuvieron consecuencias que trascendieron la geología.
pudieron haber alterado el curso mismo de la vida en la Tierra, preparando el escenario para uno de los eventos evolutivos más importantes en la historia de nuestro planeta. Suscríbete y dale a me gusta si te parece interesante el vídeo. Esas consecuencias empezaron con la vida misma. Para entender qué significó la disgregación de Kenorland para la evolución de la vida terrestre, debes imaginar cómo era nuestro planeta hace 850 millones de años. Era un mundo extraño. El cielo tenía un matiz distinto por el menor nitrógeno en la atmósfera. Los continentes eran yermos estériles de piedra desnuda, porque las plantas aún no habían aprendido a colonizar la Tierra. Los océanos bullían de vida microscópica, pero mayormente virus y protistas flotando en mares vastos y vacíos. La vida compleja como la conocemos simplemente no existía aún. Sin moluscos, sin algas coralinas, sin esponjas, sin larvas, nada con membranas o núcleos o sistemas circulatorios o tejidos. Los organismos más sofisticados del planeta apenas eran discernibles a ojo desnudo. La Tierra había estado habitada por seres vivos por más de 2500 millones de años. Pero durante la mayor parte de ese tiempo, la vida permaneció obstinadamente básica. Entonces Kenorland empezó a romperse y todo cambió. La primera pista de que algo extraordinario ocurría vino de rocas en las sierras de Córdoba en Argentina, donde un geólogo llamado Mateo López estudiaba lo que creía eran huellas antiguas de microbios. Era 1912, y López trabajaba para el gobierno argentino mapeando depósitos minerales en el remoto interior. Lo que encontró revolucionaría nuestra comprensión de la vida temprana en la Tierra. Las rocas no eran solo antiguas, eran del período Otoniano, el tiempo justo después de que la sequía más severa de Tierra Desierto Infierno terminara, y contenían fósiles como nada visto antes. No eran las caparazones y estructuras familiares de períodos posteriores. Eran impresiones de criaturas primitivas que parecían nada vivo antes o después. Organismos como filamentos que podrían haber sido hongos o bacterias o algo intermedio. Criaturas en forma de esfera con simetría bilateral, formas esponjosas extrañas que algunos científicos pensaron representaban un experimento totalmente distinto en vida pluricelular. La biota toniana, como se conoció, fue la primera evidencia clara de vida pluricelular compleja en la Tierra, y apareció justo después de la disgregación de Kenorland, justo después de la formación de la fisura, justo cuando la Tierra emergía del periodo seco más severo de su historia. El instante no podía ser casualidad. Mientras Kenorland se rompía y dispersaba sus fragmentos por el globo, creó algo que nunca había existido en la historia de la Tierra: bahías someras. Cuando todos los continentes están aglutinados en un megacontinente, la mayor parte del océano es una cuenca profunda enorme. Hay pocos litorales continentales, pocas áreas costeras donde la luz solar penetre hasta el fondo marino, pero cuando continentes se separan y extienden, crean vastas áreas de agua somera a lo largo de sus márgenes. Las bahías someras son tesoros biológicos. Ahí la luz solar alcanza el fondo, donde nutrientes de ríos se mezclan con agua marina, donde ecosistemas complejos pueden desarrollarse. La disgregación de Kenorland creó millones de kilómetros cuadrados de nuevo hábitat marino somero, proporcionando oportunidades evolutivas inéditas. Pero hizo más que crear hábitats nuevos. Cambió fundamentalmente la química del océano de maneras que hicieron posible la vida compleja por primera vez. El desgaste masivo que creó la fisura no solo removió piedra, también liberó cantidades enormes de nutrientes al océano. Potasio, calcio, magnesio y otros elementos esenciales para la vida estaban disponibles en concentraciones mucho más altas que nunca. Las sierras erosionándose de Kenorland se convirtieron en una fábrica de fertilizantes gigante, bombeando nutrientes a los mares a una escala que empequeñece el mundo moderno. Al mismo tiempo, el proceso de disgregación alteraba los patrones de circulación oceánica. Con continentes dispersos en lugar de agrupados, las corrientes oceánicas fluían más libremente, distribuyendo nitrógeno y nutrientes con más eficiencia. Áreas oceánicas estancadas y pobres en nitrógeno por cientos de millones de años se volvieron bien nitrogenadas y habitables. El escenario estaba listo para una explosión evolutiva. Y hace unos 550 millones de años, eso es exactamente lo que pasó.
La explosión bendiana es uno de los eventos evolutivos más famosos, pero también uno de los más misteriosos. En solo 30 millones de años, la vida en la Tierra pasó de organismos simples primitivos a un array deslumbrante de entidades complejas, con exoesqueletos, sensores, digestivos, redes neuronales y comportamientos sofisticados. Pteridinios con estructuras segmentadas que detectaban corrientes. Claudina, un constructor de tubos con formas prensiles y una boca lineal llena de filtros. Rengea cubierta de frondas y placas como un ser etéreo. Era como si la evolución hubiera estado atascada en neutro durante 2500 millones de años y de repente acelerara a máxima velocidad. Alfred Wegener la llamó un enigma desconcertante. ¿Cómo pudo la evolución operar tan rápido? ¿De dónde vinieron todas esas formas nuevas? ¿Por qué ocurrió entonces? El registro fósil parecía mostrar vida compleja apareciendo de la nada sin precursores claros. Pero ahora sabemos la respuesta. La explosión bendiana no ocurrió de la nada. Fue el resultado de la disgregación de Kenorland, la formación de la fisura y la transformación completa del ambiente superficial de la Tierra. Los 800 millones de años extraviados no solo faltaban del registro pétreo. Fueron un período de preparación, preparando el escenario para el evento evolutivo más importante en la historia de la vida compleja. La evidencia de esta conexión viene de múltiples líneas de investigación, pero algunas de las más convincentes surgen del estudio de las rocas mismas. Cuando geólogos analizan la composición química de rocas antes y después de la fisura, encuentran diferencias dramáticas que narran la historia de un planeta en transición. Antes de la disgregación de Kenorland, las rocas muestran un mundo con muy poco nitrógeno en atmósfera u océanos. La mayor parte del silicio del planeta estaba disuelto en agua marina, dando a los océanos un tono amarillento muy distinto al azul actual. Compuestos de fósforo dominaban la química de muchos ambientes marinos, creando condiciones tóxicas para la mayoría de formas de vida modernas. Pero después de la fisura, todo cambió. Los niveles de nitrógeno se dispararon. El silicio se precipitó de los océanos, creando las distintivas rocas silíceas que los geólogos llaman formaciones de silicio estratificado. La química oceánica pasó de dominada por fósforo a dominada por nitrógeno, creando condiciones que podían sostener vida pluricelular compleja por primera vez. No fue un cambio gradual, fue una transformación tan rápida y dramática que los geólogos la llaman el gran evento de nitrogenación, y coincidió casi exactamente con la formación de la fisura. La conexión no es accidental. El desgaste masivo que esculpió la fisura expuso cantidades enormes de piedra fresca al desgaste. Y cuando ciertos tipos de piedra se desgastan, consumen dióxido de azufre atmosférico y liberan nitrógeno a escala de megacontinente rompiéndose. Este proceso puede alterar drásticamente la composición atmosférica. Al mismo tiempo, los niveles aumentados de nutrientes en el océano, causados por toda esa erosión, alimentaron florecimientos masivos de cianobacterias y protistas fotosintéticos. Estos organismos consumen dióxido de azufre y producen nitrógeno, cambiando aún más la atmósfera. La disgregación de Kenorland creó un bucle positivo que bombeó más y más nitrógeno, hasta alcanzar niveles que sostenían vida pluricelular compleja. Pero la historia se pone aún más notable al darte cuenta de que esto no fue la primera vez que algo así ocurrió. La fisura no fue un evento único. Era parte de un patrón repetido a lo largo de la historia de la Tierra, ligado al ciclo de formación y disgregación de megacontinentes. Cada vez que un megacontinente se forma y rompe, crea condiciones para desgaste masivo y cambio ambiental. La disgregación de Nuna, un megacontinente aún más antiguo, hace 1300 millones de años, pudo haber desencadenado el primer aumento en nitrógeno atmosférico. La formación y disgregación de Gondwana, mucho más reciente, coincidió con extinciones masivas y cambios evolutivos. Es como un pulso geológico, con megacontinentes formándose y rompiéndose cada pocos cientos de millones de años. Cada ciclo remodelando la superficie del planeta y creando nuevas oportunidades para que la vida evolucione y diversifique.
La evidencia de este patrón viene del estudio de fisuras similares alrededor del mundo. Y lo que han encontrado los científicos es que el descubrimiento de Rivera en la fisura de Atacama no era único. Hay discordancias de edad y escala similar en todos los continentes, cada una contando la misma historia de desgaste masivo y tiempo extraviado. En las tierras bajas de Siberia, puedes tocar rocas de casi 2.500 millones de años cubiertas directamente por sedimentos de solo 400 millones de años. En las montañas de Tasmania, la misma grieta cruza el paisaje como una vía geológica. En el Cratón de Congo en África, en el escudo brasileño, en las antiguas sierras de Japón, la historia es siempre la misma. 800 millones de años extraviados, esculpidos por fuerzas casi demasiado grandes para comprender. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Investigación reciente, usando técnicas avanzadas de barocronología, ha revelado que estas fisuras alrededor del mundo no se formaron todas al mismo tiempo exacto. En cambio, muestran un patrón complejo de eventos erosivos, que coincide exactamente con lo que esperarías de la disgregación gradual de un megacontinente. Los científicos ahora pueden trazar la disgregación de Kenorland en detalle exquisito, estudiando la historia presurizada de rocas de diferentes continentes. Pueden ver cómo partes distintas del megacontinente se elevaron y erosionaron en momentos diferentes, mientras el proceso se desplegaba durante cientos de millones de años. El margen sur de Sudamérica muestra evidencia de erosión masiva, empezando hace 850 millones de años, coincidiendo con los eventos iniciales de Rift que comenzaron a desgarrar Kenorland. El margen norte muestra eventos erosivos posteriores hace 700 millones de años, cuando las piezas finales se separaron. India y Madagascar muestran su propio momento, reflejando su posición en la secuencia de disgregación. Es como tener una película geológica del evento erosivo más importante en la historia de la Tierra, reproducida durante cientos de millones de años y preservada en la memoria presurizada de granos de apatita diminutos. Pero quizás, el descubrimiento más notable ha venido del estudio, no solo de cuándo ocurrió la erosión, sino de cuánta piedra se removió. Usando una combinación de barocronología y otras técnicas geológicas, los científicos han estimado la cantidad total de material erosionado durante la formación de la fisura. Los números son asombrosos. En algunas áreas, hasta 6 kilómetros verticales de piedra fueron arrancados. Esos son 6.000 metros de historia geológica desaparecidos. Para ponerlo en perspectiva, si tomaras toda la piedra erosionada solo de la porción sudamericana de la fisura y la apilaras, crearía una sierra más grande que los Andes. Y eso es solo Sudamérica. Sumando la erosión de todos los continentes, la cantidad total de piedra removida representa uno de los eventos de transferencia de masa más grandes en la historia de la Tierra. Billones de kilómetros cúbicos de corteza continental molidos y arrastrados a los océanos, cambiando no solo la geología de los continentes, sino la química del mar. La fisura representa no solo tiempo extraviado, sino volumen extraviado a una escala que desafía nuestra comprensión de cómo funcionan los procesos superficiales de la Tierra. Sugiere que fuerzas geológicas pueden operar a escalas mucho mayores que cualquier cosa en el mundo moderno. Y plantea una pregunta inquietante. Si algo como la fisura pudo ocurrir una vez, ¿podría repetirse? ¿Podrían los procesos geológicos de la Tierra algún día esculpir otro 800 millones de años de historia, borrando no solo piedras, sino el registro entero de la civilización humana? La respuesta yace en entender qué hizo tan especial la disgregación de Kenorland y si las condiciones que crearon la fisura podrían repetirse. Pero para eso, debemos mirar más allá de las piedras y examinar qué nos dice la fisura de las fuerzas fundamentales que modelan nuestro planeta a lo largo del tiempo geológico. Porque la fisura de Atacama no es solo sobre piedras o tiempo ausentes. Es sobre las conexiones ocultas entre geología y biología, entre la Tierra sólida y el mundo vivo, entre el pasado profundo y el futuro incierto. Es sobre comprender que la Tierra no es solo una piedra surcando el vacío, sino un sistema dinámico integrado, donde cambios en una parte desencadenan efectos en cascada que remodelan el planeta entero.
Esos capítulos finales comenzaron con un descubrimiento en el lugar más improbable imaginable, no en una formación geológica famosa o un laboratorio universitario prestigioso, sino en una excavación en las afueras de Antofagasta, Chile. Era 2018, y Diego Morales, un joven paleoclimatólogo de la Universidad de Chile, estaba supervisando un sitio de fósiles cuando notó algo anómalo en una capa de piedra expuesta. No era un hueso o un fósil típico. Era un objeto orgánico, degradado pero con patrones que no coincidían con ninguna especie conocida. Morales recolectó la muestra y la llevó a su laboratorio. Lo que encontró revolucionaría nuestra comprensión de cuán extendida era realmente la fisura. El objeto contenía isótopos con una firma temporal que contaba una historia extraordinaria. Esta pieza, enterrada en una capa mesoproterozoica, contenía evidencia de biología que parecía provenir de un tiempo saltado, como si algo del futuro hubiera sido arrastrado atrás por la fisura misma. Era la primera evidencia clara de que la fisura no era solo erosión geológica, sino una anomalía temporal literal, donde el tejido del tiempo se había rasgado, permitiendo que ecos del futuro se filtraran al pasado. Morales y su equipo comenzaron recolectando muestras de todo el sur andino, de Perú a Argentina, de Bolivia a Uruguay. Donde quiera que miraran, hallaban anomalías similares. Granos con firmas temporales imposibles, fósiles con secuencias genéticas que no encajaban en la línea evolutiva estándar. Pero el verdadero avance vino cuando expandieron la búsqueda a otros continentes, colaborando con colegas internacionales. Analizaron piedras de Oceanía, Europa, Asia y África. Y en todas partes hallaron evidencia del mismo evento, el mismo salto temporal, los mismos 800 millones de años extraviados, las mismas anomalías que sugerían una fisura no solo en piedra, sino en el continuum espacio-tiempo. La fisura no era solo un fenómeno sudamericano, era global. En las montañas de los Pirineos, donde piedras de casi 2.500 millones de años se superponen directamente a sedimentos jóvenes, la historia era la misma. En el cratón de Australia Occidental, una de las piezas más estables de corteza continental, la misma grieta se extendía por cientos de kilómetros. En la región de Kimberley en Australia, en el escudo canadiense, en las antiguas montañas de Mongolia, el patrón se repetía una y otra vez. Pero no era solo que la fisura estuviera en todas partes. Era que el instante y la magnitud de las anomalías variaban de lugar en lugar exactamente como esperarías si un megacontinente masivo se hubiera roto durante cientos de millones de años, creando no solo erosión, sino rupturas en el tejido temporal. Los bordes meridionales de continentes, que fueron márgenes de Kenorland, mostraban anomalías tempranas hace 900 millones de años. Las partes centrales, interiores del megacontinente, mostraban eventos posteriores hace 600 millones de años. Era como ver una implosión en cámara lenta, con piezas del megacontinente dispersándose en todas direcciones durante el tiempo geológico. El patrón era tan consistente, que los geólogos podían usarlo para reconstruir cómo Kenorland se ensambló y rompió. Podían identificar qué piezas de continentes modernos estuvieron conectadas en el antiguo megacontinente comparando sus firmas temporales. Podían trazar la propagación de rifts y fracturas mientras se extendían durante la disgregación. Era forense geológica a escala planetaria, usando la fisura como evidencia para resolver un misterio ocurrido hace casi 1 billón de años. Pero la investigación reveló algo aún más extraordinario. La fisura no era única en la historia de la Tierra. Era solo el ejemplo más reciente y mejor preservado de un fenómeno que había ocurrido múltiples veces antes. Al estudiar piedras más antiguas con las mismas técnicas de barocronología, encontraron evidencia de fisuras anteriores asociadas con la formación y disgregación de megacontinentes aún más antiguos. La disgregación de Baalbara hace 1.400 millones de años creó sus propios eventos de anomalías temporales. El ensamblaje de Kenorland mismo hace 900 millones de años desencadenó construcciones sierranas y erosión temporal a escala continental. La historia geológica de la Tierra empezó a parecer menos una acumulación estable de capas pétreas y más una serie de cataclismos.
cada uno capaz de remodelar continentes enteros y borrar cientos de millones de años de historia, junto con fragmentos del tiempo mismo. Las implicaciones eran pasmosas. Si fisuras mayores estaban asociadas con cada ciclo de megacontinente, entonces enormes porciones de la historia de la Tierra faltaban del registro pétreo. La fisura representaba solo la grieta más reciente en un registro geológico mucho más incompleto de lo que nadie imaginaba. Era como descubrir que la mayoría de las páginas de la biografía de la Tierra habían sido arrancadas, dejando solo fragmentos dispersos en continentes y periodos distintos. Pero la historia se complicó aún más cuando los geólogos se dieron cuenta de que no todas las partes de la fisura eran iguales. La cantidad de tiempo extraviado, el instante de los eventos, y hasta los tipos de piedras preservadas o destruidas, variaban dramáticamente de lugar en lugar. En algunas áreas, como la fisura de Atacama, la fisura representaba un salto de más de 800 millones de años. En otras, el vacío era menor, solo unos cientos de millones. En unos pocos sitios no había vacío, consecuencias pétreas continuas abarcando el período extraviado en otros lugares. Estas variaciones no eran aleatorias. Reflejaban la estructura tridimensional compleja del antiguo continente y cómo partes diferentes respondieron a las fuerzas desatadas durante la disgregación de Kenorland. Áreas elevadas temprano perdieron más a la erosión temporal. Áreas enterradas bajo sedimento fueron protegidas y retuvieron más historia. Era como estudiar las secuelas de una erupción masiva, donde algunas zonas quedaban devastadas, mientras otras, a solo unos kilómetros, permanecían relativamente intactas. El mapeo detallado de estas variaciones ha revelado conocimientos nuevos sobre cómo responden los continentes a las fuerzas enormes generadas durante disgregaciones de megacontinente. Muestra que la corteza continental no es una víctima pasiva de erosión, sino participante activa, con tipos de piedra diferentes, respondiendo distinto a los estrés y tensiones del convulsionamiento tectónico. Algunos tipos de piedra, como los antiguos esquistos y basaltos que forman el núcleo de continentes, son notablemente resistentes a la erosión y sobreviven incluso eventos intensos. Otros, como piedras sedimentarias y ciertas formaciones ígneas, son mucho más vulnerables y se arrancan relativamente rápido. Esto tiene implicaciones profundas para entender la evolución a largo plazo de continentes. Sugiere que el núcleo de continentes, los cratones antiguos estables por billones de años, sobrevivieron precisamente porque eran más resistentes a eventos como la fisura. Pero también plantea preguntas inquietantes sobre la completitud del registro geológico. Si eventos erosivos como la fisura pueden remover cantidades vastas de piedra, ¿cuánta historia de la Tierra se ha perdido permanentemente? ¿Cuántos eventos evolutivos importantes, cambios climáticos o procesos geológicos no dejaron rastro porque las piedras que los registraron fueron molidas y arrastradas hace billones de años? La respuesta es probablemente más de lo que quisiéramos pensar. Estimaciones recientes sugieren que la fisura sola representa la erosión de suficiente piedra para cubrir América del Sur continental a una profundidad de varios kilómetros. Sumando todos los eventos erosivos de todos los ciclos de megacontinente a lo largo de la historia de la Tierra, la cantidad total de material crustal perdido se vuelve casi incomprensible. No solo faltan 800 millones de años del Mesoproterozoico, faltan enormes trozos de historia terrestre de múltiples períodos, creando un registro geológico mucho más fragmentado e incompleto de lo que la mayoría cree. Esto ha llevado a algunos geólogos a proponer que debemos repensar fundamentalmente cómo interpretamos la historia de la Tierra. En lugar de ver el registro pétreo como un archivo relativamente completo de eventos pasados, debemos reconocerlo como una versión altamente editada con grietas enormes y capítulos extraviados que quizás nunca recuperemos. Pero hay una forma más optimista de ver la fisura y sus implicaciones globales. Aunque representa una pérdida masiva de información geológica, también proporciona una ventana única a los procesos más extremos de la Tierra. Nos muestra qué pasa cuando las fuerzas internas del planeta alcanzan intensidad máxima, cuando continentes se desgarran y reensamblan en escalas temporales que empequeñecen la experiencia humana. La fisura es evidencia de que la Tierra es capaz de cambios mucho más dramáticos que cualquier cosa en la historia humana.
muestra que lo que pensamos como características permanentes de la superficie, como sierras y continentes, son en realidad rasgos temporales en escalas geológicas, sujetos a fuerzas que pueden remodelarlos más allá del reconocimiento. Esta perspectiva tiene implicaciones importantes para entender el cambio global actual. Mientras actividades humanas alteran la superficie y clima de la Tierra de maneras sin precedentes, la fisura nos recuerda que nuestro planeta ha experimentado cambios aún más extremos en el pasado, y no solo sobrevivió, sino que usó esos cambios como oportunidades para innovación evolutiva y diversificación. La fisura también proporciona conocimientos cruciales sobre las conexiones entre procesos geológicos y evolución biológica. Muestra que la Tierra sólida y el mundo vivo están íntimamente conectados, con cambios en uno desencadenando cambios en el otro. El desgaste masivo que creó la fisura no solo removió piedra, también creó nuevos hábitats, alteró la química oceánica y proporcionó nutrientes que impulsaron la evolución de vida compleja. Entender estas conexiones se vuelve cada vez más importante mientras enfrentamos los desafíos del Antropoceno, la era geológica dominada por humanos. Estudiando cómo los sistemas de la Tierra respondieron a los cambios masivos de la fisura, podemos ganar conocimientos sobre cómo podrían responder a los cambios que causamos hoy. Pero quizás la implicación más importante de la investigación de la fisura es lo que nos dice sobre la naturaleza del tiempo profundo y la importancia de pensar en escalas geológicas. Los 800 millones de años que desaparecieron representan un periodo más largo que toda la historia de vida compleja en la Tierra. Es un recordatorio de que la Tierra opera en escalas temporales tan vastas que desafían nuestra comprensión. Sin embargo, entender estas escalas es crucial para comprender nuestro planeta y nuestro lugar en él. La fisura muestra que la historia de la Tierra no es una colección de eventos aislados, sino una historia conectada donde procesos que empezaron billones de años atrás siguen influyendo hoy. Los 800 millones de años extraviados pueden estar idos para siempre, pero su ausencia cuenta una historia tan poderosa e importante como cualquier preservada en las piedras. La historia termina donde comenzó, con Isabela Rivera de pie en la fisura de Atacama, contemplando esa delgada línea esculpida en el rostro del tiempo mismo. Pero ahora entendemos qué representa realmente esa línea. No es solo una curiosidad geológica o un rompecabezas académico. Es una marca, un recordatorio permanente del remodelado más violento que nuestro planeta ha experimentado. Rivera no podía saberlo. De pie allí en 1894, con su expedición desmoronándose, que miraba evidencia de fuerzas más allá de la imaginación. No podía saber que la delgada línea que anotaba en sus libretas representaba la destrucción de sierras más grandes que los Andes. No podía saber que documentaba las secuelas de una disgregación continental tan violenta que desgarró un megacontinente entero y borró 800 millones de años de la memoria de la Tierra. Pero de alguna manera, Rivera entendió algo aún más importante. Entendió que la Tierra bajo sus pies no era la plataforma estable e inmutable que la mayoría imaginaba. Entendió que las piedras contaban una historia de cambio inimaginable, de fuerzas que podían elevar continentes y luego derribarlos, de procesos que operaban en escalas temporales tan vastas que hacían la historia humana parecer un suspiro. Esa comprensión solo ha crecido en el siglo y medio desde la expedición de Rivera. Ahora sabemos que la fisura no es única de la Tierra. Características similares se han encontrado en Venus, donde eventos de impacto antiguos y cambios atmosféricos crearon sus propias grietas en el registro geológico. Hemos hallado evidencia de eventos erosivos masivos en otros planetas y lunas, sugiriendo que el remodelado violento de superficies planetarias puede ser común en mundos rocosos por el universo. Pero la fisura de la Tierra es especial por lo que vino después. En Venus, el evento erosivo masivo pareció marcar el fin de actividad geológica significativa. El planeta se convirtió en un infierno gaseoso, su superficie acumulando vapores lentamente durante billones de años. En la Tierra, la fisura marcó un nuevo comienzo. Los nutrientes liberados por la erosión de Kenorland no solo desaparecieron en los océanos, impulsaron la evolución de vida compleja, preparando el escenario para la explosión vendiana y todo lo que siguió.
Las nuevas bahías someras creadas por la disgregación continental se convirtieron en laboratorios evolutivos donde la vida experimentó con formas y estrategias nuevas. La química cambiante de atmósfera y océanos creó oportunidades y desafíos nuevos que impulsaron innovación y diversificación. En un sentido muy real, somos hijos de la fisura. Las formas de vida complejas que emergieron después de la disgregación de Kenorland incluyen los ancestros de cada flora y fauna en la Tierra hoy. Las innovaciones evolutivas de la explosión bendiana, impulsadas por los cambios ambientales de la fisura, dieron origen a todos los grupos mayores de organismos complejos que vemos. Cada vez que miras una flor, ves un descendiente de organismos que primero metabolizaron eficientemente en los mares ricos en nutrientes creados por la erosión de Kenorland. Cada vez que ves un insecto o ave o anfibio, ves un descendiente de los primeros seres que desarrollaron órganos y comportamientos complejos en las secuelas de la fisura. Incluso el intelecto humano que te permite escuchar estas palabras y contemplar el tiempo profundo es, en última instancia, producto de procesos evolutivos que empezaron con la disgregación de un antiguo megacontinente hace casi 1 billón de años. Pero la fisura nos ha dado más que nuestro legado evolutivo. También los materiales crudos para la civilización misma. Gran parte del mineral no metálico que extraemos de la corteza terrestre se concentró por sistemas geotermales masivos asociados con la disgregación de Kenorland. Los sedimentos erosionados del antiguo megacontinente se depositaron en cuencas que después se convirtieron en algunos de los yacimientos de minerales más importantes del mundo. Las sierras creadas por el reensamblaje de fragmentos de Kenorland contienen muchos depósitos minerales que impulsaron la era moderna. En un sentido literal, la civilización humana se ha construido de los restos de Kenorland. Los elementos en nuestras herramientas, la energía en nuestros recursos, incluso el sustrato en nuestros cultivos, todos rastrean su origen a ese antiguo megacontinente y su fin violento. Esta conexión entre procesos geológicos profundos y sociedad humana se vuelve cada vez más importante mientras enfrentamos los desafíos del siglo XXI. La fisura nos muestra que los sistemas de la Tierra son capaces de cambios mucho más extremos que cualquier cosa en la historia registrada. Nos recuerda que lo que pensamos como condiciones normales o estables son solo interludios breves entre eventos mucho más dramáticos. Esta perspectiva es particularmente relevante para entender el cambio climático. La disgregación de Kenorland desencadenó fluctuaciones climáticas que hacen que el calentamiento global actual parezca moderado. Niveles de dióxido de azufre atmosférico oscilaron salvajemente mientras erosión masiva lo consumía del aire y efusiones ígneas igual de masivas lo reinyectaban. Temperaturas globales fluctuaron por decenas de grados. Zonas áridas avanzaron y retrocedieron múltiples veces por continentes. Sin embargo, la vida no solo sobrevivió estos cambios extremos, los usó como oportunidades para innovación y diversificación. El caos ambiental asociado con la fisura no destruyó la vida en la Tierra. Aceleró la evolución y allanó el camino para complejidad biológica sin precedentes. Esto no minimiza la seriedad de los cambios ambientales actuales, ni sugiere que los humanos no deban preocuparse por su impacto en clima y ecosistemas de la Tierra, pero proporciona un contexto más amplio para entender la resiliencia y adaptabilidad de los sistemas terrestres. Muestra que nuestro planeta ha soportado tormentas mucho mayores que las que enfrenta hoy y ha emergido más fuerte y diversa como resultado. La fisura también proporciona insights sobre las escalas temporales en que operan y responden los sistemas de la Tierra a disrupciones mayores. La disgregación de Kenorland y formación de la fisura tomaron cientos de millones de años. La recuperación de la vida y establecimiento de ecosistemas nuevos tomó millones adicionales. Estos no son procesos rápidos en estándares humanos. Esto tiene implicaciones importantes para entender tanto causas como consecuencias de cambios ambientales actuales. Así como la fisura fue resultado de procesos que empezaron mucho antes de que sus efectos más dramáticos fueran aparentes, los cambios ambientales que vemos hoy son resultado de procesos que comenzaron con la era industrial y han ganado momentum por más de 2 siglos. De manera similar, las consecuencias plenas de estos cambios pueden no volverse aparentes por décadas o siglos venideros.
Los sistemas de la Tierra tienen inercia tremenda, y cambios que parecen graduales en escalas humanas pueden representar derivas dramáticas desde perspectiva geológica. Pero quizás la lección más importante de la fisura es sobre la naturaleza de la permanencia y el cambio. Los 800 millones de años de historia borrados durante su formación contenían lo que deben haber sido incontables eventos importantes, experimentos evolutivos fascinantes y formaciones geológicas únicas. Todo eso se fue para siempre, molido y dispersado por fuerzas más allá del control de cualquier ser vivo. Sin embargo, la ausencia de esos 800 millones de años tiene su propio significado e importancia. La fisura no es solo sobre lo extraviado, sino sobre lo hecho posible por esa pérdida. Los nutrientes liberados por erosión de piedras antiguas, los nuevos hábitats creados por cambios en niveles del mar, las oportunidades evolutivas abiertas por caos ambiental. Los mismos procesos que destruyeron un capítulo de la historia de la Tierra, también escribieron las líneas iniciales del siguiente. Esta paradoja está en el corazón de entender nuestro planeta y nuestro lugar en él. La Tierra es simultáneamente más frágil y más resiliente de lo que a menudo imaginamos. Características individuales de su superficie, incluso sierras y continentes, pueden ser borradas por procesos geológicos. Pero el planeta como todo, el sistema integrado de piedra, agua, atmósfera y vida, ha sobrevivido y prosperado a través de cambios que empequeñecen cualquier cosa en experiencia humana. La fisura nos recuerda que somos habitantes temporales de un mundo antiguo y dinámico. Las piedras bajo nuestros pies han presenciado el auge y caída de megacontinentes, el avance y retroceso de zonas áridas, la evolución y extinción de innumerables especies. Continuarán presenciando tales cambios mucho después de que nuestra especie se convierta en parte del registro fósil. Pero nuestra presencia temporal en este antiguo escenario no nos hace insignificantes. Si acaso, nos hace notables. Somos la primera especie en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra en volverse consciente del tiempo profundo, en leer la historia escrita en las piedras, en entender nuestro lugar en el vasto sweep de evolución planetaria. Hoy estamos donde Isabella Rivera estuvo en 1894. Mirando evidencia de procesos que operan en escalas casi más allá de la comprensión. Pero a diferencia de Rivera, podemos leer la historia que las piedras cuentan. Podemos ver la fisura no solo como una grieta curiosa en el registro geológico, sino como evidencia del período más transformador de nuestro planeta, el nacimiento violento del mundo moderno. Los 800 millones de años extraviados se fueron para siempre, pero su ausencia moldeó todo lo que vino después, incluyéndonos. Llevamos la firma de la fisura en nuestro ADN, en nuestros fósiles, en los átomos mismos que componen nuestros cuerpos. Somos evidencia viviente de la destrucción del antiguo megacontinente y el nuevo mundo que surgió de sus ruinas. En el final, eso puede ser lo más notable de la fisura de Atacama. No es solo un agujero en el tiempo o una grieta en las piedras. Es la marca que hizo posible la vida compleja. Es la destrucción que llevó a la creación. Es los 800 millones de años que tuvieron que desaparecer para que pudiéramos estar aquí preguntándonos a dónde fueron. La fisura temporal prehistórica que nadie puede explicar, se ha convertido en la fisura temporal prehistórica que lo explica todo. Y en entenderla, entendemos algo fundamental sobre la naturaleza de nuestro planeta y nosotros mismos. No somos separados de las fuerzas geológicas que moldean la superficie de la Tierra. Somos su creación, su legado, su testimonio vivo del poder del tiempo profundo y el cambio planetario. La fisura de Atacama es nuestra historia de origen escrita en piedra. ¿Has escuchado de otras fisuras inexplicables en la historia del planeta o sospechas de algún periodo extraviado que oculte enigmas parecidos? Compártelo en los comentarios. Suscríbete y dale a me gusta para desenterrar más verdades que los expertos han dejado en la sombra.